que el problema de tu olla no es tu olla, es tu mentalidad. El problema de tu olla no es tu olla, es tu mentalidad. Tú tienes que reconocer que hay cosas que tú no puedes hacer, independientemente del tema de que tú te creas que sí tú puedes. Aunque tú te creas que tú puedes, hay cosas que tú no puedes hacer. Lamento decir. Yo he tenido que tirarme rato de ver hombres llorando delante de mí. O sea, tú estás aplicando psicología del dinero. Totalmente. De hecho, un único principio financiero y pareciera no financiero. Bienvenido a Empleado y Emprendedor. En este podcast te traemos las lecciones de los libros a dos acciones aplicables, una para el empleado y otra para el emprendedor. En el día de hoy no vengo solo y vengo con mucho valor, no solo un libro y no solo una persona, 2 personas y 3 libros. En el día de hoy estoy con el señor Ángel Chalas, financiero y experto en finanzas y asesoría personal y empresarial. Señor, bienvenido. Brother, un placer. Gracias. Después de que ya tenemos un ratico ahí, ¿verdad? Conversando, hay que saludarse de nuevo en cámara. Hay que beberse el café. Oye, con todos los programas que he ido y demás, primera vez que me invitan para hablar de libros en específico. Así que ya tú sabes. Estamos entrando en un nicho, parece, ahí. Exactamente. Sabes que la gente no quiere saber mucho de libros, entonces eso no vende mucho. Bueno, y hay dos vertientes. O la gente no quiere saber mucho de libros, o hay gente que se están dejando influenciar mucho de libros, tomándolo textualmente, como dice el libro. ¿Real? Ahí tiraste una máxima. Ahí está pasando mucho, porque la gente lee un libro, como algunos de los libros que vamos a ver aquí, y luego se casa con ese libro y no lee más libros de ahí y se queda con ese. Totalmente. Y por eso en este capítulo le vamos a enseñar 3 libros y las 3 cosas que entendemos que agregan valor y las 3 cosas que entendemos que la gente se ha casado o que sataniza por un lado de manera extrema. Totalmente. Y mira, fuera de los libros que vamos a tratar ahora, yo venía escuchando algo de camino y que me pareció, en mi caso, aberrante, pero las personas lo toman como bueno y válido. Por ejemplo, hay un autor muy famoso de un libro que se llama Hábitos Atómicos. Sí, James Clear. Sí. Pero ¿qué sucede? Que James Clear da como alude o hace una ilustración de la vida en función de 4 hornillas. Y te dice, la vida es como 4 hornillas. Sí. Donde tú tienes trabajo, familia, salud y amigos. Sí. Y donde establece que si las 4 hornillas están encendidas, te es muy difícil subir al nivel que tú quieres subir como empresario. En una de que es necesario. En uno de los cargos que tú estás preparando. Es difícil prepararlo. Totalmente. Entonces él dice que es necesario apagarlos para ser lo más exitoso que se puede hacer. Entonces te ponen una encrucijada y las personas dicen, hay una que es imposible de tú de apagar, que es la salud, ¿verdad? Ah, bueno. La salud. Claro. Entonces te dejan una opción entre las otras, porque igual te dicen, tú vas a ser multimillonario y no tienes salud, tú no lo quieres. Sí, 100%. Entonces, por ende, la salud ya está en el primer puesto. Entonces tú tienes que elegir entre familia, amigo y trabajo. Y escuchaba recientemente a Musa, muy famoso para estos días, ¿verdad? Sí. Que decía que él escoge salud y trabajo, que la familia de él sabe que él está produciendo y su concentración es en producir y ser lo más exitoso que se pueda, y ya luego vendrá el tiempo de familia y ya luego vendrá el tiempo de amigos. Pero ¿qué sucede? Soy una persona que creo que ningún libro y ningún autor se debe romantizar ni evangelizar tampoco. Y solo hay un libro que contiene la mayor cantidad de sabiduría posible, que es la Biblia. Y la Biblia te dice que hay una historia de una persona que construyó muchas cosas. Sí. Y dice, en la noche vinieron a buscar su alma. ¿Y qué le dijeron? Necio. Y lo que tú tienes, ¿de quién va a ser? Pero a diferencia de esto, y dejando la Biblia de lado, ¿verdad? Yo te preguntaría a ti, ¿qué es lo más seguro que tú tienes en tu vida actualmente? El presente. Correcto. Entonces tú vivir y desvivirte para tratar de construir un futuro que es incierto, un futuro que probablemente tú no sabes si tus hijos lo van a necesitar o no, cuando lo que tus hijos necesitan realmente y tu familia es a ti y ahora. La calidad de tu tiempo. Ahí entra algo que es cómo la gente define el tema de ser exitoso o no. Para mí, eso no es ser exitoso. Para mí, si tú eres un empresario que te está yendo bien, facturando muchísimo, está en salud, pero tu familia está descuidada y tu familia quizás está como un plano terciario, en el plano número 3,
eso para ti no es éxito. Para mí no es éxito. De hecho, yo creo igual que como lo vamos a ver en uno de los libros, para mí ser exitoso es poder tener una armonía entre todas esas cosas que él presenta como 4 hormigas. Sí. Porque tú pudieras ser un muy buen empresario y un malísimo padre y no estar presente para tus hijos. Se puede tener éxito en el mundo empresarial, pero ser un fracaso en el mundo familiar. Y en tu familia. O en el espiritual. Y entonces para mí... O en el físico. Exactamente. O en la salud. Entonces para mí eso no es ser exitoso. Para mí es como tener el balance. Obviamente las personas entienden que sí, porque le está yendo bien, está haciendo mucho dinero, el mismo autor del libro es muy reconocido y hace mucho dinero, pero al final del día depende solamente del dinero. O sea, solamente está parametrizado el éxito por la cantidad que tú produces o por la calidad de vida que tú puedas tener y la tranquilidad mental que tú puedas tener. Entonces ahí entra... Inclusive, ese es un factor que mucha gente toma, o sea, se enfoca en la vida. El éxito financiero, pero descuida todo lo demás. Y mira qué bueno que tú tocas eso, porque yo en mi vida personal trato de tener 7 parámetros. Desde hace poco, hace como 2 o 3 años, yo me pongo meta en 8 factores diferentes. Hago una especie de diagrama de araña y pongo a cada una, le pongo metas específicas del año. Que tampoco me gusta planificarme ya 2 o 3 años hacia adelante, porque claro, cambio mucho, o sea, la gente cambia mucho. Uno mismo... Lo que yo quería hace 10 años no es lo mismo que quiero ahora. No, totalmente. Entonces yo trato de planificarme a corto plazo y a muy largo. O sea, la meta al norte, pero la planificación es cercana. Y en cada una tengo espiritual, tengo salud, tengo familia, tengo financiera, obviamente. Y no recuerdo las otras, pero son 8 factores, entre ellas espiritual, donde me pongo metas puntuales cada año. Y eso, o sea, sincronizo muy bien contigo en lo que dice que solamente la meta financiera no es ser exitoso si tú logras solamente uno de los puntos. El éxito está en poder tener un balance en todas, pero hay que dar una verdad. Lograr ese balance es muy difícil y quizás es mucho más fácil. Tú vas a pagar 3 olillas y darle durísimo a uno. Totalmente. Pero es más fácil así. O sea, tú no estás rompiendo ningún reto. Claro, estás rompiendo uno, pero tú no estás siendo ese superhombre que tú dices que quieres. Totalmente. Pero mira, y como tú dices, es más fácil. Para mí, mi éxito, el mío personal, es ser productivo, ser el esposo de mi esposa, ser el padre de mis hijos y ser el amigo de mis amigos. Para mí eso es éxito. Porque yo, y le doy gracias a Dios, actualmente puedo dedicarle tiempo a mi familia, dedicarle tiempo a producir y salir a jugar dominó. Y tengo salud porque también hago ejercicio y Dios me ha regalado salud. Para mí eso es un sinónimo de éxito, pero no porque estoy produciendo lo que la persona entiende que debo de producir, de tener vehículos de lujo, de tener casa de lujo, sino vivir una vida de acuerdo a poder mantener la armonía entre esas cosas que, como bien tú defines en tu meta de vida, son importantes para ti como persona. Una vida balanceada. Y yo siempre digo que el balance es lo más difícil de lograr en la vida. Totalmente. Siempre se inclina la balanza para algún lado. Más trabajo que vida social, o más vagancia que otra cosa, o... Eso anyway, es así. es muy difícil en el amor, o sea, en uno brindarle amor a su pareja, a veces uno le brinda demasiado amor o le brinda demasiado poco, o sea, como que la balanza es muy difícil, pero el equilibrio es lo ideal en este mundo y por eso el universo es tan perfecto, porque todo tiene como un equilibrio. Totalmente. Ángel, tú mencionaste que tú juegas dominó con tus amigos y demás. Yo quiero como entrar un poquito a Ángel Chalas, hablar y entender antes de entrar a los libros, claro. Hablar un poquito de ti. Y tengo aquí 10 preguntas. No son muchas. Son 10, las tengo escritas aquí. Bueno, porque vine preparado. Y la traje en papel. Pregúntame. Que tú no la tienes ahí, porque yo a Ángel le pasé la escalata para que él la viera. Pero hay una parte que dice preguntas para Ángel. Exactamente. Y esa nada más la tengo yo, o sea que él la va a responder en vivo. Ángel, si viajo en el tiempo a la calle o la casa donde tú criaste, ¿qué me dirías de ese entorno sobre por qué hoy eres un experto en finanzas? ¿Qué viste ahí que te marcó? Dios mío, qué pregunta. Wow, no estaba preparado para esa pregunta, pero realmente, mira, yo conversaba con mi hermano reciente del entorno donde nosotros nacimos. 8 de cada 10 niños que nos criamos ahí están perdidos actualmente. Tema de drogadicción, tema de delincuencia, tema de... No fumo en barrio, nací en un barrio de Ocoa. Un ambiente hostil. Sí, un ambiente hostil. Entonces, en un barrio de Ocoa, en un lugar donde decían, no, pero que de ahí no sale nada bueno. Mi papá no Se equivocaron. Sí, mi papá no es un profesional. De hecho, cuando mi esposa me conoció, me dijeron, ¿de dónde es?
el que tú estás conociendo de ahí. Y ahí sale el muchacho bueno. Y la verdad es que sí, mira, pero mi papá no es profesional, un trabajador muy serio, muy honrado. Mi mamá sí es psicóloga, pero también estuvo ahí con nosotros. Si yo te dijera algo que me marcó temprano, es que mi mamá sacrificó su vida profesional en su momento, y mi papá también, para criarnos a nosotros con buenos estándares. Entonces, siempre fui bueno con el tema de las matemáticas. Obviamente mi sueño principal era ser pelotero. No se dio, pero era muy bueno en la escuela con el tema de exposiciones, con el tema de las matemáticas, y luego quise irme por el lado de los números, los bancos, y mi amor por lo que hago hoy en día nació en mi trabajo. Sí, y por ahí tu madre tuvo mucho que ver, y tu padre, en ese poder sacarte de esa burbuja, o poder mantenerte en una burbuja dentro de un espacio, vamos a decir, hostil, contaminado. Interesante ahí. Vamos a la segunda. ¿Cuál es tu primer recuerdo real relacionado con el dinero? ¿Fue un momento de abundancia o fue como ver a tu papá estresado de que no tenemos dinero para pagar? Mi momento de siempre, y lo trataba reciente en una entrevista, hay dos tipos de personas. Aquel que su seguridad es ahorrar porque nunca hubo abundancia en su casa. Sí. Ese es mi caso. Y aquel que su seguridad es andar, gastar y moverse porque siempre tuvo abundancia. Mi recuerdo con el dinero es que siempre fue muy ajustado. Siempre el dinero que se producía se necesitaba para la comida de ese día, para los quehaceres del momento como tal, y no había un chance a la planificación. Y quizás por eso es que hoy hablo mucho de planificación, de estructura, de crecimiento, porque tú puedes producir lo que tú produzcas. Hoy lo entiendo de esa manera. No era porque se producía poco, era porque no había una planificación como tal del dinero. ¿Pero qué palabras usaban tus padres? Así como que porque hay un libro aquí que habla de ese subconsciente. ¿Qué palabras? No hay. No se puede. Cerraban cuando cobremos. Cerraban el sueño. El sábado. Exacto. Bueno, si te decían el sábado cuando cobremos, por lo menos la esperanza seguía. Exactamente. Si no se puede. Es como... Quiero una bicicleta. No se puede. Te apagaban yo nunca supe lo que era tener un videojuego. Sí. Que en ese momento eran Atari y demás, y uno se juntaba. 64. Uno se juntaba en la casa donde sí había. Pero la verdad es que también, aparte de eso, se nos enseñó que eso no era lo esencial, no era lo importante. Sí. Que lo realmente importante lo teníamos en la casa, que eran nuestros padres. Interesante manera de verlo ahí. Pero eso es muy común en la sociedad. Ahora, déjame decirte algo que no te mencioné igual, porque de joven también me enseñaron a trabajar. Ya te dije que yo era muy bueno en los números. Sí. En cuarto de primaria, mi tío, que es como mi papá, bueno, allá en el pueblo la gente entiende que él es mi papá porque siempre trabajé con él en una cafetería que luego fue colmado, que hoy tiene almacén, que hoy somos dueños de una tierra de aguacate. Muchísimas cositas que ha ido somos dueños de una tierra de aguacate. Pero mira, mi tío tenía una cafetería. En el momento del recreo, estamos hablando yo estando en cuarto de primaria, como te dije, siempre fui bueno con los números, mi tío me llevaba una cubeta con 40 tostadas para vender en el recreo. O sea, en la escuela. Yo salía a mi recreo, él me lo llevaban, en la puerta me ponían mi cubeta de tostada ahí, y yo empezaba a venderlo, y en menos de 10 minutos ya estaban todas vendidas. Yo tenía un sueldo de 10 pesos diario. ¿Te sembraron la semilla emprendedora ahí? Entonces eran 4 para mí, 3 de mi hermano y 3 de mi hermana. Entonces mi papá y mi mamá ya no tenían que darnos los cuartos de comprar en el recreo en la escuela pública. Porque tú te lo ganabas. Porque ya yo me lo ganaba. Pero también cuando yo salía de ahí, entonces yo iba a trabajar en el colmado, sea limpiando zapatos, sea atendiendo directamente en el colmado. Y yo crecí con mi tío con la mentalidad de que el trabajo podía producir. Había que trabajar mientras yo hacía deporte, mientras estaba en la escuela, y aprendí a producir bien temprano. ¿Tú entiendes que fue difícil la niñez? No, para nada. Fue buena. Fue muy buena niñez. No fue para nada difícil. Posiblemente la etapa de tu tío fue la que te impulsó a ser quien tú eres hoy. 100%. De hecho, yo creo, y hoy me repito, que si yo hubiese tenido, obviamente, en un mundo ideal, en la mentalidad, yo hubiese dado un extra en cada una de las cosas que yo hacía. O sea, si yo daba 10 vueltas en el play, tenía que dar 11. Si yo vendía en el recreo, yo tenía que salir a vender en otros lugares también. Porque me enseñó bastante. Y para nada, fue una etapa demasiado bonita. Pero mira, te enseñó ese 1% adicional que te dice James Clear. Totalmente. Que tiene también su parte súper buena. Sigo con mi pregunta picante, sigo aquí. Ya tú me dijiste que fuiste a la escuela, una escuela pública. Entonces tú pasaste por el sistema educativo tradicional.
siendo brutalmente honesto, ¿cuál fue la mentira más grande que te enseñaron en la universidad sobre el dinero o el éxito profesional? Quizás mentira, algún profesor o alguna materia que te dijo. Quizás la mentira más grande es que no me enseñaron sobre el dinero. Nada. No me enseñaron a cómo producir, no me enseñaron. Me enseñaron cosas técnicas como tal, de entrada. Yo soy de los que creo que el sistema de estudio, el sistema universitario va a tener que cambiar sí o sí ahora con la inteligencia artificial. Porque estamos, sobre todo en nuestro país, muy atrasados en ese sentido. Ayer veía una estadística, y tú la puedes googlear, y todo el mundo que nos está viendo la puede googlear. Cerca del 65% de los ciudadanos estadounidenses invierten en la bolsa de valores. ¿Y aquí? De las personas que van a la universidad, más del 83% invierten en la bolsa de valores. Pero es algo que se inculca como sociedad en las universidades y de tal. Acá ni siquiera se mide. ¿Por qué te voy a decir que se invierte? Es que ni siquiera se mide. ¿Tiene inversiones aquí en la bolsa de valores? Bueno, utilizamos fondos de inversión, utilizamos algunos productos que... ¿No tiene acciones de esas empresas que están públicas? No, todavía. Que de hecho, Fiduciaria Banreserva ahora lanzó unas acciones muy, muy atractivas. Sí, hay que chequear eso y invertir. Pero se puede invertir cualquier nivel, cualquier persona. Totalmente. Tú puedes hacer una inversión a partir de 10,000 pesos. Interesante ahí. Ahorren esos 10,000 pesos, que eso hay que pensar en su futuro, no solo en el presente, pero sin olvidar el presente. Totalmente. Nosotros vamos a hablar de los libros. No hemos mencionado ninguno de los libros, pero está en la portada, así que ya ustedes lo vieron. Pero hablemos un poquito más de Ángel Salas. Antes de ser la figura de autoridad que eres hoy, ¿cuál fue tu peor error financiero? Bueno, mi peor error financiero y probablemente mi mejor inversión fue la finca de aguacate. ¿Ah? Te voy a decir por qué el peor error y por qué la mejor inversión. Porque se destinaron muchos recursos en principio pensando que el retorno de esa inversión iba a ser en menos tiempo. Se nos vendió en el momento que podíamos tener retorno de la inversión luego de 3, 4 años de estar produciendo y demás. Cuando nos topamos con la realidad, ahora estamos en el año número 7 y es que estamos empezando a ver resultados de exportaciones y demás. Cuando se trata de agricultura y productos de largo plazo, la inversión inicial es bastante, la compra de la tierra, la compra de las matas certificadas, el sistema de riego que lleva, el mantenimiento, las personas que están trabajando ahí. Para que crezcan. Entonces, me encontré que todos los recursos que producía por otro lado estaban siendo drenados para ese tipo de inversión, pero hoy en día es mi mejor inversión. Está comenzando a retornar y me imagino que los valores de la tierra y de todo lo que se invirtió ahí ya se duplicaron. Sí. No se duplicaron, no sé si se dice así, se quintuplicaron. Se multiplicaron por 5. Exacto, se multiplicaron por 5. Bueno, pues seguimos con la pregunta. ¿En qué momento exacto de tu carrera dijiste el sistema está roto y tengo que empezar a educar a la gente? O sea, ¿qué injusticia o estupidez viste en el mercado que te hizo dar como ese salto? Mira, mi tema de la educación, como vengo de una madre educadora y psicóloga, siempre tuve como esa vena de ser educador también. Bueno, yo di clase en un colegio acá en Santo Domingo. ¿Después de adulto o de King Christian School, después de adulto. Y este colegio era una clase de materia electiva o optativa, le dicen, que era para los chicos que van saliendo de la escuela para darle formación financiera a esos jóvenes que van saliendo. Pero fue una experiencia colegio por ahí que está pensando de que eso sí agrega valor. Totalmente. Eso es una experiencia grandísima. Además de que tú te pones a visualizar. Durante 10 años yo trabajé probablemente en el banco más grande que existe en la República Dominicana. Aparte de eso, atendiendo personas diarias. Entonces yo veía la oportunidad que tienen o tenían y tienen personas que están siendo productivas, pero no tienen ningún tipo de estructura, ningún tipo de organización y están saliendo a camino porque decidieron hacerlo, pero no porque el sistema realmente le ayuda a cómo hacerlo fácilmente. O sea, ahí entra el valor y decir, chala, pero tú puedes aportar en esta área. Porque aquel que ya lo está haciendo bien, aquel que ya empezó, necesita de tu conocimiento, necesita de lo que tú sabes de organización, de tu experiencia con haber trabajado con todas esas empresas. ¿Tú crees que la gente no sabe lo que tiene que hacer? En muchos casos, y es uno de los libros que vamos a tratar ahí, en la mayoría de los casos, subí una historia reciente. El problema no es no saber lo que tengo que hacer.
El problema es la ejecución de lo que yo sé que tengo que hacer y hacerlo. ¿Cómo empezar? El primer paso, romper la inercia. Exactamente. Y también un problema que se da ahí, como te digo, lo vamos a ampliar más adelante, es que queremos empezar estando ready al 100%, y eso nunca va a suceder. Eso ni siquiera se recomienda. Tú ves las tripas de la finanza de mucha gente. ¿Cuál es el patrón de comportamiento más tóxico? Ese bulto dominicano, o sea, de nosotros los dominicanos, que ves todos los días destruyendo el patrimonio profesional. Sí. En la mayoría de los casos se gasta más de lo que se ingresa, y en la mayoría de los casos no se tiene un patrón de gastos ni de consumo tampoco. Cuando dices un patrón de gastos, ¿a qué te refieres? O sea, tú le preguntas a una persona, ¿tú conoces la estructura de tus gastos? No. Yo sé que estoy sobreviviendo el día a día. Sí. Yo sé que estoy produciendo, estoy pagando la casa, en el caso de la persona física, estoy pagando lo de la familia y eso, y vivo mi día a día. Ni siquiera quiero enfrentarme a la realidad de los números porque yo sé que estoy en negativo, pero no sé cuánto negativo o cuánto positivo. Tienen miedo de ver los números. Y en el caso de lo empresarial, igual, no hay un patrón de estructura. Conversábamos fuera de cámara ahorita, que yo te decía, una empresa que vende productos. No todo lo que usted vende ganancia. Hay una parte que no es tuya, que es de la empresa y que tú no la puedes utilizar porque es de la empresa. Y si utilizas los fondos de la empresa, el fin es que vas a quebrar la empresa. Evidentemente, si no suma, resta. Y si resta, muere. Exactamente. Llega a cero, ¿no? Exactamente. Hoy la gente te ve como el experto y yo te certifico como experto, pero cuando apagas las cámaras y cierras la laptop en tu casa y estás solo ya con tu familia, ¿con qué miedo o inseguridad financiera sigue peleando tú mismo en tu propio negocio? Mira, siempre mi mayor miedo es quizás no poder producir para lo que necesitan mis hijos. Y tú que eres padre de trillizos, tú sabes. Y cuando somos padres, en el caso mío soy padre de 2 varones, pero 2 varones con necesidades especiales, es producir a la altura de lo que ellos necesitan. Para ponerte un ejemplo, y doy gracias a Dios que puedo producir para que ellos estudien en los colegios que estudian actualmente, que son especializados, y para poder tener procedimientos que probablemente son inaccesibles para una persona que no produzca lo que yo estoy produciendo actualmente. Y procedimientos que te pueden costar una cantidad de dinero cuantificablemente alta. Entonces, realmente ese es mi miedo. Yo decir, si me sucede cualquier cosa, ¿cómo le irá a mis hijos y cómo le irá a la esposa? Entonces, tengo esa presión de poder producir y luego te cuento cuáles cosas voy haciendo para poder cubrir ese miedo. Es una presión que tenemos los hombres, ¿oíste? Porque somos productores, pero he visto también mujeres con esa presión. Conozco una persona que su niño también tenía una condición y aquí le fue muy difícil. Tenía 2 trabajos, tenía que ir a buscar al niño al colegio, llevarlo. O sea, al final tuvo que irse del país a otra puerta que tenía, gracias a Dios, abierta, a un país donde no quería estar, pero se fue para España, donde sí hay sistemas que la apoyan. Totalmente. Porque aquí los sistemas educativos para niños con condiciones especiales no son muy buenos o son muy costosos. Y créeme que en nuestra familia se ha ponderado en muchas ocasiones el tema de irnos fuera. Irse fuera. Claro. Pero en el caso, como mi trabajo, mi habilidad me permite cubrir las cosas que estamos acá, entonces he querido tirar el pleito acá, como se dice. Aquí hay mucha oportunidad, donde hay mucha necesidad y mucha oportunidad. 100%. Manejas números todos los días, pero para el Ángel Chalas de hoy, con todo lo que has visto, ¿qué significa realmente la palabra riqueza? Y no me hables de número en el banco. Que era lo que yo creo que ya... Claro, hablábamos un poquito. Mira, para mí, y lo digo para que tenerlo acá, ¿cómo se dice? Para tenerlo guardado, tanto para mí en mi memoria como para mi cosa. Para mí, las riquezas es poder producir los recursos que mi familia necesita, pero a la vez ser el esposo de mi esposa, ser el padre de mis hijos, ser el hijo de mis padres y ser el amigo de mis amigos. El poder tener el balance entre esas cosas, de poder estar bien mentalmente y tranquilidad, porque estoy cumpliendo en cada uno de los roles que se me exige, como debo cumplirlo y como yo quiero cumplirlo. Para mí eso es riqueza, más que tener un número en el banco. Yo pudiera decirte, yo sacrifico cualquier cosa que yo haya logrado y que esté por lograr por tener un buen tiempo con mis hijos, por tener una buena crianza de mis hijos, por ver a mi hijo más grande que todavía no habla, decir, papi te amo, por ejemplo, de ver a mis hijos desarrollarse
de la manera como yo quiero que ellos se desarrollen. Y no estoy diciendo que sean grandes atletas, grandes profesionales, para nada. Ser un ente en la sociedad que pueda ser productivo y que se puedan valer por ellos. Por ellos mismos, independencia. Igual, independencia. Sacrifico cualquier cosa, y para mí es lo más importante, incluso más que mis hijos, porque mi matrimonio se mantenga a lo largo del tiempo. O sea, que eso hoy en día tú encuentras a una mujer que te dice, no, yo puedo criar a mis hijos sola. No, tu esposa no es importante, mis hijos son importantes. Para mí, lo más importante que yo tengo en la casa, mi esposa. Matrimonio. Después mis hijos. Lo podemos poner... Eso puede causar controversia, pero si tú me pones un orden de prioridades en mi vida, Dios, mi esposa, mis hijos, mis familiares, en ese mismo orden. Ahí te falta una sola gente. ¿Cuál? Tú. Dios, tú, por supervivencia propia. Totalmente. Aunque uno se atreve a dar la vida por uno de sus hijos. Totalmente. Pero Dios, yo, porque si no me cuido no puedo cuidar a los demás, tu esposa y tus hijos. Y yo comparto más o menos el mismo criterio. Ahí tenemos la mentalidad muy afinada. Espero nunca tener que decidir entre uno y el otro. No, totalmente. Sí, porque no estamos hablando de decidir de uno o el otro, ni que uno son amores diferentes, son cosas diferentes. Son ecosistemas que conviven entre sí. Exacto. Pero mentalmente tú sabes cuál es la estructura de prioridad de tu familia, que de hecho, cuando lo llevamos a la finanza, que fue la pregunta original, si tú no tienes una estructura de prioridades, tu camino no es muy bonito. Sí, se puede caer. Interesante, me gusta la manera de pensarlo ahí. 2 preguntas más y pasamos a los libros. Como emprendedor, siempre hay algo más grande en la mira. ¿Cuál es el proyecto o la meta que tienes sobre la mesa ahora mismo? Que te quite el sueño y que va a cambiar tu juego en los próximos 5 años. Buenísima pregunta, porque justamente anoche conversaba con alguien haciendo una mini entrevista a una persona, porque mi visión actualmente se llama, y bueno, pues voy a decir el nombre acá, Evoluciona 360. Evoluciona 360 es una empresa que no solo trabaja la parte financiera, sino que trabaja la parte psicológica, que lo vamos a ver en los libros, sino que trabaja la parte contable y la parte legal. La clave es nosotros poder agarrar a una empresa que hoy en día no tiene ningún tipo de estructura, pero está produciendo, para poder transformarla y organizarla en esos 4 cuadrantes. Yo creo que una empresa que está saludable a nivel financiero, que está saludable a nivel contable, que está saludable a nivel legal y que su dueño mentalmente está tranquilo, no tiene forma de fallar. Una empresa que tiene proyección de éxito. Entonces, la clave es que nosotros vamos a hacer en los próximos 5 años la empresa más grande de asesoría financiera que existe en la República Dominicana. Aquí no estamos pagando hornilla de que vamos a pagar a la familia para subir aquella, que vamos a pagar a el espiritual para aquello. Aquí vamos con la estufa prendida por todos lados. Totalmente. Interesante. Y la última pregunta aquí de este listado, y después pasamos a los libros, por ahí vienen muchas cosas interesantes. Si mañana por alguna crisis lo pierdes todo, Dios te me libre, tu dinero, tus redes, tu negocio, y solo te queda 1 minuto para dejarle un único principio financiero a tu familia para que se reconstruya, ¿cuál sería? Y mira la cámara que tú quieras, pero mírala. ¡Wow! ¿Y de dónde sacaste esa pregunta? Yo me asesoro ahí con varias herramientas. Mira, un único principio financiero y pareciera no financiero. Concéntrate en una idea que resuelva un problema general, y resuelve ese problema. ¿Por qué? Porque muchas veces a nivel financiero queremos tener diferentes tipos de ingresos que no son malos, pero si eso no parte de una base donde tú te enfocas en un problema que tú puedas resolver, entonces no vas a tener éxito. Y segundo, que complemente ese mismo consejo, que por favor sea algo que a ti te guste hacer. Por ejemplo, yo te pudiera decir hoy en día, yo puedo pasar el día completo hablando con personas y enseñándole el tema financiero, porque yo me vivo hablando con una persona. Fuera de cámara te dije que uno de los trabajos más importantes que yo he tenido, que fue en la unidad de análisis financiero, UAF, que hoy en día lo puedo decir, ahí fui analista financiero como tal. Yo renuncié porque mi trabajo era trabajando con proyectos, computadoras, miles de millones de pesos, miles de millones de dólares, pero no hablaba con personas. No veía caso humano. Entonces, cuando ya me aprendí y sé cómo funciona la ley, entonces dije, ¿cuál es el sentido? Entonces, el factor humano para mí es muy importante, y trabajar con algo que te guste es esencial. Te gusta hablar con la gente, esa es la parte pedagógica que tú tienes en la sangre, y eso es interesante. Me gusta un poquito aquí.
Bueno, y ahí ya conocemos un poquito de Ángel Chalas, y eso es lo interesante, para que vean que la persona que tenemos aquí hoy en el podcast, y el primer invitado, por cierto, que va a salir por lo menos público aquí en los capítulos del podcast, y que hemos estado juntos, lado a lado, eres tú. Y es que todo eso te ha traído a ser el experto que hoy eres, y la persona ideal para hablar de estos 3 libros que tenemos aquí. Yo quiero que tú me ayudes con uno, porque lo quiero presentar a la cámara ahí. Ya lo vieron en la portada. Pero esos son 3 libros que tienen mucho valor, porque no lo podemos negar. Son libros que por lo menos a mí personalmente me han ayudado y me han empujado a crecer, pero que también tienen cosas que son muy encajonadas y que la gente la vuelve como su guía principal, su Dios. Al final del día, eso es lo que hoy queremos aquí destripar. Y vamos a empezar con uno de los libros más controversiales de la historia, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Y digo controversiales porque lo primero que él dice es que un activo es todo lo que te suma dinero, todo lo que entra dinero a tu bolsillo, y un pasivo es todo lo que te quita dinero. Y eso es lo primero que choca con todos los financieros. Sí. ¿Choca contigo ese concepto? Sí, mira qué sucede con Kiyosaki. Y es un muy buen libro. ¿En qué sentido es un muy buen libro? Porque choca con lo que tú conoces normalmente como bueno y válido. Entonces, en ese sentido, que es lo mejor que tiene el libro, ¿por qué te digo que es lo mejor? Porque te lleva a cuestionar. Sí. Y yo creo en el método socrático de la mayéutica, que tú tienes que conversarlo y tú tienes que cuestionar las decisiones que tú estás tomando. ¿Por qué la estoy tomando? ¿Cómo se puede hacer mejor? ¿Cuál es la visión que esta persona tiene? ¿Por qué lo está diciendo? Y en muchos sentidos yo creo que tienes razón. Por ejemplo, siempre se nos ha enseñado, y para mí es un mito en muchos casos, que tu mejor inversión es comprar tu propia casa. Siempre. Y eso es un activo. Y más para el dominicano. Y no para nosotros como dominicanos. Pero ¿qué sucede? Esa inversión, haciéndola en un tiempo que no es prudente, se convierte en una mala decisión. Sí. Ejemplo de la vida diaria. Eres empleado, vamos a decir, eres maestro. Sí. Del sistema de educación nacional. Maestro del sistema de educación nacional, muy bien pagado, vamos a decir cuánto gana, 70,000 pesos dominicanos. Sí, creo que sí, por ahí que andan. Vamos a decir que tiene especialidad y gana 70,000 pesos dominicanos. Le están vendiendo un apartamento, una casa, y ya tú sabes que ese es mi techo, mi casa, para yo tener que ya yo no quiero pagar alquiler y demás. Ese dinero se pierde, que alquiler le... Entonces, exacto, que el alquiler lo inventó el diablo y que ese yo lo pago y ya mañana lo dejo. Tú tienes muchas teorías. ¿Qué sucede? Que tú tomas un préstamo de 4 millones de pesos a 20 años. Sí. Ponle 5 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto es la cuota de un préstamo de 5 millones de pesos con una tasa de un 10% a 20 años? Pagando un inicial de cuánto? Vamos a decir que tomaste 5 millones de pesos prestados, o 4 millones. Cogiste 5.5 y cogiste 5 millones de vamos a decir que tomaste 4 prestados y diste 1.5 de inicial. Debe 4 millones. Fíjate que te estás desprendiendo de 1.5. Sí, es mucho dinero para que gana 70, debe 4 millones. Por cada millón de pesos, tú tienes que calcular, tú vas a pagar 11,000 pesos de cuota. Estamos hablando de 44,000 pesos. O sea, que tú vas a pagar 44,000 pesos de préstamo a una casa que va a ser tuya en 20 años. Te digo, y pongo la comilla que va a ser tuya, porque si tú no la pagas, el banco te la va a quitar. Sí. Entonces no es tuya en ese momento, es del banco todavía. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú divides 40,000 pesos entre 70, que es tu sueldo, entonces tú estás destinando para tu casa más del 50% de tu salario. Pero ¿qué sucede? Cuando tú compras una casa nueva, ya los muebles no se ven tan bonitos. Ya la cortina hay que cambiarla. Ya la nevera está vieja. Y tú te encuentras que ese esa persona... en el parqueo ahí como que no está... Entonces tú te encuentras una persona que debe su préstamo hipotecario, que debe un préstamo personal, que debe el préstamo de la cooperativa, que está trabajando para estar cansado porque ya no le está quedando nada mensualmente, para cambiarlo por unos activos que socialmente te dijeron que era lo que tú tenías. Que es lo correcto, que es lo aceptado. Entonces, en ese sentido, el libro me gusta porque te lleva a cuestionar ese tipo de decisiones. ¿En qué sentido no me gusta el libro? Y te lo digo por algo personal, es que sataniza el tema de ser empleado. Te dice que si tú eres empleado, tú fracasaste en la vida. Y no es así. Se puede ser empleado, bueno, este programa, empleado y emprendedor, aún dentro de tu misma empresa, y no ser un fracasado. Y eso y no se puede ser emprendedor
y ser un fracasado, porque lo vemos con el 90% de los negocios que cierran y el otro 10% cierran en los próximos 5 años un 90 más, o sea, un 200%. 200%. Entonces, ¿pero qué sucede? Porque te crearon la mentalidad de que tú siendo empleado tú eres un fracasado, pero no te enseñaron cómo emprender. Tú desarrollas una idea, pero no te enseñaron cómo crear una estructura financiera. Repite eso ahí. ¿Te enseñaron qué? Porque, oye... Te enseñaron que ser empleado, eres un fracasado si eres empleado, pero no te enseñaron a emprender. ¿Por qué? Porque emprendiste en base a una idea que tú tienes, pero ¿emprendiste con una estructura financiera? No. ¿Emprendiste sobre una base de una idea organizada? No. No. ¿Emprendiste sobre la base de que en la universidad te enseñaron eso? No. ¿Emprendiste sobre la base de que el Estado te ayuda para tú en tu emprendimiento? En la mayoría de los casos no. Emprendí porque no querías ser un empleado. Porque no querías ser un empleado. Entonces, en ese sentido, tú dices, ¿cuáles son las cosas y por qué yo estoy evangelizando un libro que tiene muchas ideas buenas, sí, pero no todo lo que dice es 100% bueno? Porque las finanzas no deben ser rígidas. ¿A qué yo digo esto? Las finanzas tienen que aplicarse a cada uno de manera individual. Son personales. Y lo vamos a ver en el otro libro que vamos a ver. Las finanzas son personales y va a depender de que cómo tú te criaste, de cuáles cosas tú aprendiste sobre el dinero y cuáles cosas realmente se adaptan al estilo de vida que tú tienes, que el tuyo no es lo mismo que el mío. No es lo mismo. Entonces a ti te tocaron 3 niños al mismo tiempo. Ya no había que comprar un pamper, había que comprar 3. Entonces, en ese sentido, el libro te da muchas informaciones generales y otra cosa que no tiene, que es muy bueno, es que no es muy práctico. O sea, te cambia la mentalidad, te lleva a pensar, ahora, ese es el qué hago. Hay otra función principal. El cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? No lo tiene el libro. Mira que este libro fue el primer libro, yo creo, financiero que yo leí y me despertó la curiosidad, como tú mencionabas, porque te choca. Porque todo lo que te enseña es que de un activo todo lo que tú tengas. Si yo tengo un celular, si yo tengo un reloj, si yo tengo unos tenis, son un activo. Entonces, cuando este pana viene y me dice, ¿te estás generando dinero? No, es un pasivo. Entonces rompo el esquema y es buenísimo para uno construir algo. Otra cosa que me gusta es que te enseña y te muestra la vida en función de la carrera, ¿verdad? La carrera de plata. Y ahí entonces te dice, esa parte. Entonces tú dices, cobro para pagar, para quedarme sin dinero, para endeudarme, para necesitar cobrar de nuevo, para seguir cumpliendo ese ciclo. La única manera de romper ese ciclo es income, liabilities, expenses, ingresos, responsabilidades de préstamo y qué más. Exactamente. Se fue, me quedé sin dinero, necesito producir de nuevo. Y no construye assets. Activos. Entonces ahí también tiene la carrera de la rata. Efectivamente. Entonces ese ciclo hay que romperlo. Como te digo, el libro tiene muchísimas cosas positivas, pero hay cosas que hay que cuestionarlas, como el mismo libro invita a que uno cuestione las decisiones financieras que se están tomando. Hay que romper cierto paradigma, pero no necesariamente dejando el empleo. Porque efectivamente. Él de una manera u otra sataniza el empleo, pero yo conozco mucha gente empleada que le está yendo muchísimo mejor que a saco de emprendedor. Claro, de hecho, yo creo que tu empleo es tu principal fuente de conocimiento para tu emprender. Inicialmente tú deberías tener un empleo. Totalmente. No recomiendo a nadie que salga a tener un emprendimiento sin antes haber sido empleado, porque siendo empleado aprendes muchas cosas de una empresa y te recomiendo ser curioso y aprender, porque te están pagando para aprender de una manera u otra. Y ya luego tú ves si realmente tú puedes con todo eso que hay en una empresa, porque a veces uno emprende pensando, yo vendo coco, yo vendo aguacate, yo voy a salir a venderme aguacate ya, pero se te olvida que tiene que tener una parte contable, tiene que tener servicio al cliente. O sea, tú eres que hace todo, entonces tú tienes que ser contable, el servicio al cliente, tienes que tener tu inventario, tienes que evitar que te roben, tienes que tener seguro. O sea, cuando te ves con todo eso, tú no estás haciendo lo que te gusta, que es tú mirar los aguacates y saborearlos, porque el tiempo se te va en algo que no te gusta. Exactamente, se te va en lo operativo. Mira, aquí la crudeza de saber que tu casa y tu carro te están desangrando, que son pasivos, es de las cosas que este libro te enseña y que suman, que son subestimadas y sobrevaloradas. El odio ciego al empleo. El empleo no es necesariamente 100%. Sí. Los secretos de la mente millonaria. Ay. Te confieso que este es mi libro favorito, porque aunque Robert Kiyosaki fue que me despertó el deseo de yo generar activos y no quedarme solamente en pasivos. Exacto. Los secretos de la mente millonaria me enseñaron cómo yo me estaba saboteando, cómo yo hacía algo, construía algo y después
yo mismo me pisoteaba y me quemaba. Mira, y muy, muy importante, ese es uno de mis libros favoritos también. Excelente. Demasiado bien. De hecho, en ese mismo libro, que trata uno de los presupuestos, aunque es uno de los presupuestos para mí más difícil de llevar, 50, 30, 20, sí. Porque exige un nivel de organización bastante amplio. Pero ¿qué sucede con este libro? Y es la parte donde yo conecté mucho con el libro. Yo creo mucho en el tema de la mentalidad. Sí. Entonces el libro nos enseña que en la mente, en la forma como nosotros concebimos las cosas, actuamos aún de manera que no es intencional, porque lo tenemos parametrizado así. Entonces, una persona, depende cuál ha sido, y me hacías esa pregunta ahorita, tu experiencia con el dinero o con las finanzas, es tu desempeño luego con las mismas. Sí. O sea que lo que nos enseña es que la mayoría de las personas, y escúchame bien, la mayoría de las personas, su problema no es matemático. La mayoría de las personas, su problema no es un Excel. Su problema es mental, porque se está bloqueando y autosaboteándose, como bien tú decías, aquellas cosas que está haciendo o que debería hacer bien. Entonces nos encontramos con personas que ganan mucho, pero no le da el dinero. Nos encontramos con personas que le aumentan el sueldo y antes tenía un déficit, ahora el déficit es más grande. Y tiene que ver con una conexión de cómo yo estoy viendo las cosas que yo tengo. Cómo mi mente me está llevando a utilizar las cosas que yo tengo hoy en día. Y eso es programado. ¿Cómo es mi programación mental? Que la programa tu familia inicialmente, tus padres, cuando te dicen no hay para eso, tu cerebro dice, ok, no hay para eso. Cuando tú eres grande, tú no buscas opciones de cómo yo consigo eso. O sea, ¿qué tengo que hacer? Que por suerte tu tío estuvo ahí y tu padre yo sé que yo tenía la dualidad, claro. Entonces tú tenías la otra opción de, mira, si tú trabajas bacanamente, tú vas a recibir un dinero adicional, entonces tú puedes ir a comprar eso. Te dijeron que tú no podías. Totalmente. Mira, y ese punto tú lo das importante porque cuando siempre te dicen no, entonces tú aprendes a cubrirte, nuestro cerebro aprende a cubrirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Sí, sí. Y te dice, siempre dijeron no. ¿Cuál va a ser tu prioridad cuando tú tengas dinero entonces? Tú vas a tratar de guardar lo más posible. Y tu placer va a ser amasar dinero, porque en un momento tú dices, es que tengo un no de respuesta. Y te pueden decir, mira, vamos a comprar tal cosa. Tú con la cuenta llena, o los bolsillos llenos, y tú dices, no tengo. Pero fue por lo que tú... no lo disfrutas y te entierras financieramente, porque el dinero fácilmente lo tienes guardado, pero ni siquiera invirtiéndolo, porque tienes miedo de perderlo. Tienes miedo de perderlo. Mira, a mí me gusta un concepto muy interesante de este libro, que es, y aquí lo subrayo, si estás guardando dinero para los días lluviosos, ¿qué tú crees que vas a recibir? Días lluviosos, porque él piensa mucho que lo que tú manifiestas, pues se da, pero una de las cosas que pero dice, tú sabes algo que ahí nosotros pudiéramos cuestionar esa parte, y se parece mucho a lo que él dice, el tema de la ley de Murphy, sí, que él te dice que si tú piensas que algo puede salir mal, entonces va a salir mal. Entonces, en ese sentido, también... Y yo sé que es una pregunta que tú lo tienes más adelante. Si yo tuviera que sacarle un contra a este libro, algo negativo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería? Que no todo se resuelve con una mentalidad positiva. No todo se resuelve con mentalidad de que yo puedo, de que lo puedo lograr, de que yo puedo cambiar esto. No. Hay hechos que nos indican que no se puede en algunos momentos. O sea, la mentalidad positiva muchas veces nos puede jugar una mala pasada. Porque hay cosas que usted no puede hacer. Charlas, tengo mentalidad positiva, voy a ser millonario, como dice el libro, soy imán de dinero, pero no hago nada. Exacto. Me quedo en mi casa. O soy un imán de dinero, estoy produciendo, estoy guardando, salgo de discotequeado o lo que sea, y no tengo una base, una estructura o una planificación a futuro. Tú te ves exento a una gripe. Sí. Entonces tú dices, no, que si yo empiezo a guardar porque puede suceder una contingencia, la contingencia va a suceder. Entonces, no guardo. Cuando llegue la contingencia, que va a llegar, ¿qué vas a hacer? Entonces te ves en ese momento de baja como tal. Entonces estamos de acuerdo que el concepto sobrevalorado de este libro es que manifestar riqueza sin mover un dedo no genera resultados. No tiene sentido. De hecho, el usted tener una falsa mentalidad de riqueza, muchas veces el imán de riqueza, usted lo está creando una ilusión de riqueza, no un imán de riqueza. El imán de riqueza es usted trabajando sobre cosas que usted sabe que puede hacer. Por ejemplo, yo me puedo mentalizar ahora mismo, soy un imán del dinero.
y voy a hacer dinero jugando pelota. Yo tengo 34 años, ¿quién me va a firmar? Entonces eso es imposible que suceda. O voy a hacer dinero jugando basquetbol. Tengo 6'1" de estatura, no puedo llegar a la NBA con esa estatura si con el talento que tengo. Entonces hay cosas que literalmente usted no puede hacer. Uno debe sincerizarse con uno mismo. Totalmente. Y hay habilidades que tú no tienes. Y si hay habilidades que tú no tienes, tú tienes que reconocer que hay cosas que tú no puedes hacer, independientemente del tema de que tú te creas que sí tú puedes. Aunque tú te creas que tú puedes, hay cosas que tú no puedes hacer. Lamento decirte. Aunque hay cosas que tú... Es así. Yo quiero ir a la luna, pero no creo que eso se me dé a mí, ¿no? Nadie ha ido a la luna. Bueno, ahí vamos a entrar en debate. No entremos en esa parte, que yo soy un hombre científico y yo creo que hemos ido muchas veces a la luna. Pero vamos a dejarlo ahí. Sigamos hablando del libro. Claro. Entonces, el concepto subestimado de este libro, y tú lo decías, que es que si tú no tienes una planificación, si tú no tienes un termostato financiero que te vaya diciendo cómo está tu finanza, por dónde es que tienes que ir, qué tú debes hacer, por más que tú digas que yo soy imán del dinero, entonces tú no vas a tener ningún resultado. 100%. Entonces, este libro te lo explica bastante bien y muchas veces ni siquiera se habla cuando se habla de este libro. Totalmente. De que él te habla de que tú tienes que tener un termostato midiendo siempre, de una manera u otra. Tú hablas de un concepto que tú lo haces no con una aplicación, escribiendo cada gasto, sino una aplicación, un nivel macro, donde tú dices, este es mi concepto para esto es aquello para aquello. Exactamente. Y no tengo que ir puntual desgastándome. Pero ese termostato es muy importante porque eso explica por qué la gente que gana la lotería lo pierde a los 5 años. Y lo importante de este libro es que dice, maneja o perfecciona el juego de interno de la riqueza. Exacto. Sí. Entonces, porque al final del día eso me gusta, porque al final son cosas más internas que externas. Que están aquí atrás. Yo decía normalmente que el problema de tu olla no es tu olla, es tu mentalidad. El problema de tu olla no es tu olla, es tu mentalidad. Vamos a pasar entonces a otro libro que tiene que ver mucho con mentalidad. Dios mío. Y te voy a ser honesto, este libro yo no lo he leído. Bien. Yo lo compré, obviamente lo tengo ahí en mi librería para leerlo. Es de lo siguiente que tengo en la lista y viene para el podcast. Te vamos a dar el mismo primer capítulo. Pero vamos espérate, el primer capítulo dice, nadie está loco. Exactamente. Ese fue mi introducción para que sea igual uno de mis libros favoritos por encima del de Mente Millonaria. Sí. Sí. ¿Tú crees que me va a gustar cuando lo leas? Totalmente. Y te voy a decir por qué. Para entrar ahí directamente al tema de la psicología del dinero. Yo que actualmente laboro en conjunto con el Centro Telar de Emociones. El Centro Telar de Emociones es un centro que trabaja psicología, psiquiatría, salud mental, bienestar emocional. Entonces, yo creo que muchos de los problemas financieros detonan en problemas emocionales. Y hay problemas emocionales que te afectan directamente las finanzas. Para hacerte la historia e introducirte al libro. Hace 2 días atendí a un chico que me dijo, mira, yo caí en malas prácticas financieras, yo tengo muchas deudas, el negocio se vino abajo. ¿Por qué? Me decía, mi mamá se murió. Y eso fue un golpe muy fuerte para mí porque era su amor, su mano derecha, todo, aunque es casado, obviamente. Pero el golpe de la muerte de una madre, obviamente, eso es irreparable. Y él me dice, en ese momento mi mente no estaba clara, yo empecé a hacer esto, yo sabía que estaba mal, pero era algo que emocionalmente en el momento me daba serenidad, aunque sabía que lo estaba haciendo mal. Entonces, el primer capítulo de este libro, y una de las partes más importantes, establece, nadie está loco. ¿Qué quiere decir que nadie está loco? Todo aquel que toma una decisión financiera la está tomando sobre la base de algo emocional que está viviendo en el momento. Sea que lo que tú aprendiste con el dinero, sea como tú te sientes. Y el dinero, el 90% de nuestras decisiones financieras tienen un componente emocional detrás de ellas. O sea, lo que tú haces hoy en día para tus hijos, probablemente tú te ves 10 años atrás sin los niños, tú no lo ibas a hacer. No. Bueno, tú mismo me comentabas ahorita, somos muy cambiantes. Sí. ¿Y qué es lo que provoca que nosotros cambiemos? Lo emocional que estamos viviendo en el momento. Sí. O sea, no somos seres rígidos. Entonces, si la parte emocional me lleva a mí a tomar decisiones financieras, de acá afuera yo puedo pensar que tú estás tomando una decisión y que tú estás loco. Pero para ti, esa decisión en ese momento te hace sentido. Más sabia. Te hace sentido. Porque nadie quiere tomar una mala decisión. Entonces, cuando yo entro a una asesoría,
yo siempre tengo ese primer capítulo en mi mente. Y yo decía, ese caso que yo voy a escuchar, esa persona no está loca. Esa persona le sucedió eso por algo que pasó. Entonces, mi primera instancia, cuando yo empiezo a preguntar, es para ver qué pasó antes de llegar al punto donde tú estás en ese momento. Porque igual, tú me cuentas tu problema. Tu problema son las ramas. Tú te vas a un árbol y tu problema no es el tronco, no son las raíces. La raíz fue qué te llevó a tu entrar ahí. Sí. Entonces, para entrar a qué te llevó a entrar ahí, yo he tenido que tirarme rato de ver hombres llorando delante de mí. O sea, tú estás aplicando psicología del dinero. Totalmente. De hecho, la doctora, yo no soy psicólogo, soy financiero, pero la doctora que trabaja en la parte de psicología, la dueña del centro, me dice, pero tú eres psicólogo. ¿Por qué? Porque yo soy de los que da paso primero a la persona antes que al problema. Tú entendiste que el dinero es un juego emocional, no un juego de matemáticas. Totalmente. Y yo he conocido muchas personas que tienen muy poco y emocionalmente están demasiado estables, y personas que aún producen mucho y lo que dicen es, me tocó un caso reciente que me dice, oye, yo estoy en un buen momento financiero, pero yo no quiero repetir mi historia. Entonces ya hay un problema mental, como el secreto de la mente millonaria, pero hay un tema emocional que le está produciendo el tener recursos en la mano en el momento. Que nosotros pudiéramos decir en un momento, como una persona puede tener miedo a tener recursos. Como una persona puede tener miedo a tener recursos. A tener recursos disponibles. Y tú dices... recursos financieros. Exacto, recursos financieros disponibles. Entonces, ¿cómo una persona puede tener miedo a tener recursos financieros? ¿Cómo? Porque tuvo un suceso que anteriormente le provocó, que mentalmente le provoque inestabilidad tener dinero en la mano. Sí. Entonces, en el momento, cuando tengo el dinero en la mano, ¿qué hago con el dinero que tengo? Secreto de la mente millonaria. ¿Tú crees que las emociones... ¿Quién me provocó eso? Totalmente. Pero somos nuestras emociones. No somos nuestras emociones, somos más que nuestras emociones. Sí. Pero nuestras emociones en el momento pueden llevarnos a tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, tú te tomas en el caso de una persona frente a mí, me dice, Chala, yo he pensado lo peor. Ya tú sabes que en ese caso, ¿qué es lo peor? Entonces, ¿qué puede llevar a una persona a tomar la decisión o a pensar que finalizando con su vida resuelve todos los problemas? Entonces, en ese momento yo digo, mira, eso no es correcto, porque incluso el que piensa eso, yo creo que está siendo egoísta. Porque si bien es cierto, tú entiendes que estás solucionando tu problema, tú le estás pasando ese problema a otros que se van a quedar. Agravado. Entonces, en ese sentido, pero las personas que toman esa decisión, las personas que entran en pánico, las personas que no pueden dormir, las personas que tienen estrés, son síntomas reales. Ansiedad, estrés, pánico, antisocial, mal humor, ya no quiero ni que mi esposa se me pegue porque tengo un problema financiero. Entonces son casos que se dan en el día a día y son componentes emocionales, no financieros. Entonces en ese caso el principal problema de esa persona no es matemático, no es dinero, es un problema emocional. Pues ahí hay que como recomendar que vaya a un psicólogo en ese caso. Que ese no recomendar. Exacto. Entonces, cuando yo veo ese caso, la doctora le trabaja la parte psicológica y en lo que ella le trabaja la parte psicológica, yo le voy organizando la parte financiera. ¿Quién es la doctora? Natalia Montero, la dueña del Centro Telar de Emociones. Excelente. Mira, yo leí un libro que se llama Master Your Emotion, como maneja tus emociones. Y él te dice que tus emociones generan acciones y tus acciones generan resultados. Por tal, tus emociones son las que generan los resultados. O sea, lo que tú sientes es lo que te hace actuar. Y eso con lo que tú actúas, entonces lo que te hace, te genera resultados. Claro, y luego se convierte en un hábito. Si tú supieras, nosotros que veo que tú has leído muchos libros, los libros al final del día, todos se conectan entre sí si tú logras sacarle lo mejor de cada uno. Lo que no podemos, y la idea de este capítulo es justamente eso, casarnos con la idea de un libro, o leer un libro y entender que nosotros sabemos ya de todos los temas. Claro. Yo he leído un libro de educación de niños, dos libros, What to Expect When You're Expecting, y como qué esperar cuando estás esperando y qué esperar durante el primer año. Y yo ya hago mucho contenido de virales de niños, pero al final del día la experiencia que estoy sacando es más de lo que estoy viviendo con mis niños. Totalmente. Porque es más de la vida del día a día. Yo sé que no soy un experto. Ahora, en finanzas y temas financieros, no como Ángel, pero como he leído mucho y no me ha ido tan mal, pero me puedo decir que más o menos te he aprendido. Claro, y mira, en términos empresarial, te voy a recomendar un libro que para mí, yo tengo 2 libros que son muy viejos, pero son mis 2 libros favoritos. Y son muy viejos y no tienen que ver con finanzas. Sí.
Hay uno que se llama Gung Ho. Tú lo buscas. Es cómo trabajar en equipo, la ardilla, diferentes formas de cómo verlo. Gung Ho. Te voy a enviar ahorita la reseña. Y luego del Gung Ho hay otro libro que se llama El hombre frente al espejo, que son 22 enseñanzas de la vida práctica que incluye lo financiero. Pero eso me enseñó bastante de que, como tú dices, de que la vida no se trata de un libro. Cada libro es diferente, cada libro te enfoca desde un punto de vista diferente, pero al final, en la práctica, son muy parecidos. Y hay otra cosa, cada libro tiene un factor clave. Robert Kiyosaki, T. Harv Eker, Morgan Housel, son personas que están contando de su perspectiva lo que le ha funcionado. Como nosotros estamos aquí, o sea, lo que nosotros estamos comentando aquí, tú tienes que tomar lo que entiendes que le suma valor a tu vida y entonces de ahí construir algo, porque al final, igual con los libros, son personas que tienen un concepto, tienen una mentalidad y no son dioses, o sea, no tienen la verdad de todo. Totalmente están tratando de aportar un valor a la sociedad y lo agregan de la manera que mejor entienden. Totalmente. Y mira, bueno, te pudiera seguir mencionando libros. Hay otro libro. Yo vi un libro que tú tienes atrás en tus en vivos. Ajá. Que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Totalmente. Que también es una joya de libro. Tú sabes que ese libro financiero. Ese libro me enseñó bastante. Enseñó y no es financiero. Porque, mira qué sucede. A veces tú entiendes que el mundo se te está cayendo encima a ti. Porque tú estás viviendo algo en particular. Sí. Cuando tú abres tu mente y ves las historias de los demás. Por eso es que me gusta tanto conversar con personas. Porque cuando yo le hago preguntas y veo la historia de los demás, entonces yo digo, o yo puedo ayudar, o yo digo, el problema que yo creo que se me está acabando la vida no es tanto el problema, porque hay otra persona que tiene una situación más difícil que tú. Mientras tú estás comiéndote un guineo para tirarte de un puente, porque crees que ese guineo es lo último que tú te vas a comer, hay otro que viene detrás de ti comiéndose la cáscara que tú estás botando. Así mismo. Entonces, en ese sentido, te ayuda a ver la vida de manera diferente. Y mira, este otro libro que te voy a... Antes de que tú lo cambies. ¿Tú entiendes que tus hijos te dieron sentido o que tú tenías sentido antes de tener tus hijos? Me refiero por el hombre porque el sentido, que el sentido de él para sobrevivir los holocaustos, y les recomiendo leer ese libro que es muy bueno, fue el reencontrarse con su esposa. Y fue de la parte que le ayudó a mantener su sanidad en un ambiente total, o sea, de lo peor de lo peor. Hablando de campos de concentración donde diario mataban gente. Bueno, te recomiendo una película que yo sé que tú la has visto. Se llama, Dios mío, del holocausto igual. The Book Thief. La vida es bella. La vida es bella, sí la vi. Sí. Muy buena. Sí. Que es prácticamente lo mismo. Te pone a llorar. Pero mira, por eso nada más la vi una sola vez. Yo no veo películas para llorar. Entonces mira, esa pregunta que tú me haces es muy buena. Yo creo que yo tenía sentido de la vida antes de mis hijos. Sí. De hecho, los hijos no le dan sentido a la vida. Pero te cambian la visión de la vida después que tú lo tienes. Entonces tú dices, yo tenía una meta de vida, de personal, antes de tenerlo a ellos, pero somos seres cambiantes y vamos cambiando nuestras prioridades, dentro de las cuales se insertan los hijos directamente. Y suben alto de una vez. O sea, no es que ellos le dan sentido a mi vida, porque ellos bien pudieran vivir sin mí y yo vivir sin ellos en algún momento. Hay padres que han perdido sus hijos y si su vida dependía solamente de sus hijos, entonces toman decisiones fatales. Sí. Por un tema de perder lo que ellos entendían que le daba sentido a la vida. Para mí el sentido de la vida primario es Dios. Y después Dios que te regaló la vida a ti, como tú bien decías ahorita, y luego se desprende de ahí toda una serie de cosas que son importantes, pero no el sentido de la vida. Excelente, el hombre respondió esa pregunta de manera fenomenal. Entonces tú me vas a recomendar otro libro. Dos libros, que creo que aterrizan mucho todas las lecturas que nosotros tenemos. El primero es este que tengo acá, que se llama Getting Things Done. Es como que ya tú aprendiste, te sabes los libros. Conozco mucha gente muy sobresaturada de maestría, de doctorado, de libros, pero para bajar a la práctica al hacer, no lo hay. Entonces, por análisis. Entonces, no importa la cantidad de información que usted almacene. Si no lo puedes llevar a la práctica, no sirve de nada. De hecho, la sobreinformación te paraliza el hecho de tú hacer las cosas. Y el otro libro es El millonario práctico, o sea, el millonario automático. ¿Por qué el millonario automático? Porque en ese libro te enseña a cómo tú puedes automatizar los gastos, los ahorros, los costos, tú puedes automatizar los negocios
y tú tener los negocios funcionando y tu vida funcionando sin que te sea un estrés del día a día el tú tener que pensar en esas cosas. Y esa es la única ventaja de automatizar, o sea, quitarse el estrés, o hay otra ventaja de bueno, te da la ventaja de que tú estás más libre para producir y lo que tú produces, tú sabes que va a entrar, como dicen la gente de publicidad, en un funnel, sí. en un, ¿cómo se diría? En un túnel. En un embudo. En un embudo que va a pasar por ahí y ya tiene su fin, ya tú no tienes que preocuparte por eso. Te decía, en el caso de mis finanzas personales, yo recibo mucho ingreso de manera diaria por diferentes tipos de conceptos. Esos ingresos ya tienen definido cuál es el uso que van a tener. Yo no tengo que preocuparme si estoy saliendo de más, si yo estoy gastando de más, si me excedí este mes, porque ya cada peso que entra tiene un uso. De hecho, ahí... automáticamente. El caso, ¿porcentual o...? En mi caso, porcentual. No por monto, sino porcentual de todo lo que entra y porcentajes que van definidos a cada rubro. Que en un mes tú podrías tener un porcentaje interesante de tu presupuesto de salida y de cosas. Totalmente. Dependiendo de lo que se produzca. Sí. Porque no depende de un número, sino del porcentaje. Produje mucho, puedo gastar mucho. Produje mucho, puedo ahorrar mucho. Produje mucho, pueden algunas cosas agrandarse porque es en base a porcentuales. Entonces, en ese sentido, y ya para otra materia igual que pudiéramos tratar, eso entra a los tipos de clase de presupuesto que una persona pudiera tener. Ese es el presupuesto que a mí me funciona. Sí. Entonces, el presupuesto donde cada peso tiene una utilidad, tiene una función que va a cumplir. Es un soldado. Entonces, hay otro presupuesto, como tú lo tienes aquí. Sí. Dave Ramsey, ese es uno de mis mentores que yo sigo. Donde, por ejemplo, te dice los 7 baby steps. Sí. Por ejemplo, yo sigo mucho eso. Yo tengo una estructura que de hecho yo la apliqué al mercado de nosotros, donde una estructura a nivel personal que yo le pongo los 5 challenge steps aplicándolo, lo que hace Dave Ramsey allá al mercado local. Exacto. Tú tienes acá que te dice que hay otro presupuesto que es 50, 30, 20. Sí. Que es 50% a los gastos esenciales, aunque si tú lo traduces a República Dominicana, por eso te digo que hay que aplatanarlo, el 100% de los ingresos del dominicano se van a gastos esenciales. Entonces, ¿cómo lo divido? 50, 30, 20. No existe. Pero también tú tienes lo que nos enseñaron como ley de Pareto, que es una clase de presupuesto también. 80-20. Sí. Que no solo es la ley de Pareto. Cuando tú te vas a la historia bíblica, cuando José estaba allá en Egipto, Dios le dijo, oye, del 100% de lo que produzca la tierra, ¿cuál del quintil? ¿Tú sabes lo que es el quintil? Sí, un 20. Un 20%. Entonces, que es un buen método también. Por eso te dije ahorita, las finanzas no deberían ser rígidas. Las finanzas deberían adaptarse a lo que tú como persona, tú estás viviendo y a lo que tú necesitas. O sea, el método que utilizamos tú y yo no necesariamente es el que necesita la persona que viene en busca de una asesoría mía. Por eso tú me preguntaban temprano, ¿tú solamente tienes un método? No. Mi método es que todo parte de una reunión primaria. Porque en esa reunión primaria yo puedo determinar qué es lo que se ajusta a tu vida. Tu método parte de que nadie está loco. Yo tengo que descubrir cuál es tu formación, qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú necesitas para poder adaptarlo. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus 4 hornillas que tú quieres mantener prendidas? Totalmente. Para tú entonces hacerle un plan que se adapte a esa persona. Buenísimo. O sea, yo no puedo darte mi clave, o sea, mi método, mi pantalón. Porque no te va a funcionar a ti. Quizás no te sirva. Aunque puede funcionar. Aunque seamos 34 de pantalón los dos. Pero uno tiene la pierna más larga y el otro tiene más corta. Eso, cada quien se ajusta de manera diferente. Igual es que las finanzas no deberían ser rígidas. Por eso yo muchísimas veces voy muy en desacuerdo con algunos financieros que trabajan en el patio que probablemente son mucho mejores que yo o mucho peores, pero no son iguales. Sí. Porque lo veo muy rígido, lo veo del 10%, lo veo lleno de Excel, lo veo lleno de otras cosas. Y la verdad es que muchas cosas de esas no funcionan si tú no aprendes cómo funciona la persona primero. ¿Sabes? Yo soy ingeniero civil y ni siquiera las estructuras de hormigón son rígidas 100%. En el análisis se le coloca una parte de flexibilidad, porque cuando venga el sismo no se deborone. Exactamente. Entonces, si tú eres 100% rígido, lo que podría venir algo que te haga temblar, entonces tú te desborones. Totalmente. O sea, la estamos cerrando aquí. Ha sido una conversación fenomenal, mejor de lo que yo tenía programado, mejor de lo que se tenía escrito en estos papeles. Y me encanta, he aprendido muchísimo. Yo aquí estoy sacando conocimiento para aplicar de manera inmediata a mi vida personal. Una asesoría gratuita. Esto de los podcasts lo están usando mucho para eso, para coger asesoría como gratis.
me voy a unir a ese coro de entrevistar gente que yo quiero aprender. Bien, no, hey, mira, te voy a invitar a mi podcast, dale para acá. Loris, que anda por ahí, que necesito asesoría, ya tú sabes. Entonces, mira, tengo aquí 2 puntos ya para finalizar. ¿Puede ser un genio del Excel y quebrar por el ego? 100%. Bueno, esa es la mente millonaria. Lo trata. Entonces, en ese caso, te decía ahorita, tú pudieras, y te lo voy a aplicar como lo hace el libro, tú pudieras llevar todo parametrizado en Excel. Ahora, hay una pregunta. ¿Cuándo tú debes parar? ¿Cuándo ya tú no debes dar el siguiente paso en tu negocio? ¿Cuándo no debo abrir la otra tienda? Sí. Porque yo creo que me va a ir bien. Yo he tenido personas que tienen una tienda física, le está yendo muy bien, sí, y se empeñaron, o dicen en mi campo, se empecinaron en abrir una sucursal en Santiago. Y las preguntas que yo le hago, ¿quién la va a atender? Tú no vas a estar ahí. ¿Qué tiempo tú vas a tener para dedicar? Y eso. Pero el hecho de tú querer un poco más, de tener más, o sea, no tener tus prioridades definidas, te puede llevar a tú quebrar por el ego de tú decir, yo quiero ser más grande en la República Dominicana, cuando tú siendo mediano te está yendo muy bien. Mira, que eso va asociado con la segunda pregunta que te tengo aquí, pero antes de preguntártela, entonces, ¿tú no crees el concepto 10X más fácil que 2X? No, lo que yo creo es, porque al final estamos hablando de mentalidad, de psicología y demás, lo que yo creo es que lo que te produzca bienestar y tranquilidad, hay que tratar de potenciarlo, pero con un límite. Sí. Hasta el límite donde te afecte, ya ese límite no debería sobrepasarse. Porque bien tú pudieras sacrificar cosas que para ti son esenciales detrás de algo que tú entiendes que va a llegar, pero si para ti, por ejemplo, para mí particularmente, para mí ese tiempo que yo paso con mi papá, con mis hermanos, con mi familia jugando domino, yo no lo puedo negociar. No, por lo menos una vez a la semana yo tengo que sentarme con ellos ahí. Entonces ese día, de esa hora a la semana, yo no voy a poner una asesoría, aunque tú me pagues $500 por esa asesoría de una hora, porque esa hora para mí no es negociable, es mi hora de yo estar con ellos, de yo hacer cosas que a mí me gustan, y tú tienes que tener esos no negociables dentro de tu vida financiera, dentro de tu negocio, dentro de tu relación, dentro de tu esposa. Por ejemplo, otra cosa que yo soy medio rígido, si coordinamos en la casa, mi esposa y yo, este Black Friday vamos a aprovechar la oferta y vamos a comprar una nevera que su costo son $200,000. Sí. ¿Qué no es negociable para mí? Que te pusieron una en oferta que cuesta 250, pero tiene un 30 de descuento. Yo te digo, el presupuesto fueron 200. No 250. Entonces, tú puedes comprar lo que tú quieras dentro del presupuesto que hicimos, aunque te estén dando un descuento del 50%, pero se esté cediendo de lo que tú tenías parametrizado. Eso no es. Y es el error de mucha gente, que entonces suben, y por eso se usa mucho la escalera en los productos, como lo del iPhone, que te venden un iPhone que vale... Eso es mercadeo. 700 programación mental. Pero por $50 más te duplico los gigas, pero por $50 más ya tú compras el otro iPhone, que es más bacano. Exacto. Entonces te llevan de 700 a $1,200. Te programa. ¿Y cuánto te da? Te programa. Entonces, la última pregunta que tengo aquí, ya podemos dar cierre. La incapacidad de la gente de decir, ya tengo suficiente. O sea, la gente, esa incapacidad que tiene de decir, ya, hasta aquí llegué, que tú lo decías cuando te hacía la pregunta anterior, y arriesgar todo por ganar un poquito más. Wow. ¿Qué tú opinas de ese? Ahí, igual ahorita hablábamos de el factor riesgo. Cada decisión que nosotros vamos a tomar con los negocios, con la vida, con la finanza, tienen un factor de riesgo agregado. Sí. ¿Qué tanto riesgo tú eres capaz de soportar o de tolerar para esa decisión que tú estás tomando? Si excede el factor de riesgo que tú tienes parametrizado, muy probablemente es una decisión que no se debe de tomar. Ahora bien, Chala, yo nunca sé cómo yo calculo mi riesgo, cómo yo sé. Yo no sé ni lo que es un riesgo, Chala. Ni sé lo que es un riesgo. Entonces, en ese sentido, siempre, sea como persona o como empresa, todas nuestras decisiones tienen un factor de riesgo. Te pongo un ejemplo sencillo. Pero defíneme qué es un riesgo. Te pongo un ejemplo sencillo. Un riesgo es lo que pudiera hacer que se vea afectado tu estabilidad en el momento. Vamos a definirlo así. O lo que tú podría hacer que el plan que tú tienes fallara. Cambie o falle. Entonces, por ejemplo, yo te digo a ti, Chalas, yo voy a iniciar un proyecto y yo necesito un préstamo para ese proyecto. Entonces yo te digo, ok, ya tú conoces el proyecto que tú vas a iniciar, ya tú has trabajado en esa parte, porque el factor de desconocimiento de lo que tú vas a hacer es un riesgo muy amplio.
necesitas un socio. Sí. Necesitas tener un espacio físico, necesitas inventario. Entonces son riesgos que son factores que probablemente no dependen de tu control, y como no dependen de tu control, entonces el riesgo es agravado. No es que cada factor tiene un riesgo determinado. Hay factores que pueden disparar el riesgo más que otros. Otro ejemplo. Claro, pues si hay un factor que te puede hacer perderlo todo, es un factor de alto riesgo. Si tiene mucha probabilidad de pasar, entonces es todavía de más alto riesgo. Exactamente. Te voy a poner un ejemplo. Yo trabajaba en el banco, ¿verdad? Sí. Y duré 10 años antes de renunciar. Y yo tenía una tasa especial. ¿Quién le renuncia a un banco? Sobre todo de haberte pagado tanto dinero en una bonificación. Pero mira, yo tenía una tasa especial por ser empleado que era de un 6%. Entonces, ese 6% era en cualquier tipo de préstamo que yo tomara. Pero desde que yo tenía 7 años en el banco, yo dije, yo no voy a durar más de 10 años trabajando acá porque yo voy a emprender. Si tomo un préstamo hipotecario con una tasa especial, que era una facilidad, no un beneficio, una facilidad que me daba la institución, aumentaba el factor de riesgo de yo no poder tomar la decisión de renunciar, porque ya tengo algo que me ata a la institución. Y ya tú tenías la decisión tomada de... Entonces, en ese momento tú dices, comprar mi propia casa y tomar ese préstamo, ¿qué significa en la decisión que yo voy a tomar en 3 años? Me aumenta el factor de riesgo de manera desmedida, porque cuando me toque tomar la decisión no voy a poder renunciar porque tengo algo que me está atando. No lo voy a tomar. Entonces yo, en función de lo que yo quiero lograr, de tu objetivo de largo plazo, sí, como bien tú lo tenías parametrizado y nos mostraste temprano en este conversatorio, esas decisiones que yo voy a ir tomando tienen que estar en consonancia de mi objetivo a largo plazo. Si no están en consonancia, entonces el factor de riesgo puede ir desviando el camino donde yo voy. Porque yo te puedo decir, yo voy hacia el norte. Si yo salgo caminando hacia el sur, no voy a llegar nunca al norte. No llega al norte. Aunque tú digas que va para el norte. Que criticaron mucho a Gonzalo por decir que si tú vas para Bonao y no llegaste a Bonao, no tuviste éxito. Que es muy bueno. Pero es real. Eso fue real. Si tu meta era llegar a Bonao y tú no llegaste a Bonao, no tuviste éxito. Si usted va para Santiago y te quedaste en Bonao, no fuiste exitoso porque te quedaste en Bonao, como dice Santiago. 100%. Y eso es una realidad. Mira, Chala, esta conversación ha sido fenomenal. No sé ni siquiera el tiempo, porque aquí tenía un reloj que va a poner tiempo y ni siquiera le di a play, pero ha sido bastante fenomenal hablar de estos 3 libros, estas 3 joyas. Y mira cómo estos 3 libros nos han llevado a mencionar un montón de libros adicionales y un montón de conceptos. Y no estamos invitando aquí a que se maten leyendo un montón de libros, pero lo que queremos es que si tú leíste un libro, sea cual sea, tú saques lo mejor de él y lo apliques inmediatamente. La acción es la que genera los resultados. Y segundo, que no sea ese libro tu Biblia o algo que tú tomes solamente lo que ese libro te diga para tú fundar todo lo que tú vas a hacer en tu vida. Un libro lo escribió una persona con un concepto que quizás le funcionó y algo que entiende que le puede aportar a mucha gente más, pero tú siempre debes llevarlo a tu finanza personal, a tu estilo personal y a tus objetivos y metas, como tú decías, que cada quien define el éxito de una manera diferente, aunque muchas veces lo definamos nada más el concepto financiero. Hay muchos parámetros que hay que tomar en cuenta. Así es. Pues, genial. Envíame los próximos 3 libros. Vale, así. Miren, tenemos mucha tela que cortar y muchos libros interesantes. Podríamos hacerlo de nuevo. Si a usted le gustó este tipo de episodio y le gustó aquí la participación de Chala en este capítulo, coméntelo ahí y díganos qué otros 3 libros le gustaría que habláramos aquí y pudiéramos debatir. No leas libros de finanzas para sentirte bien, léelos para encontrar la falla en tu sistema y ejecuta. Así es. Chala, muchísimas gracias. Edwin, un placer, brother. Estamos activos al 100. Si llegaron hasta aquí, tú el que llega hasta aquí, Chalas, es el 10% de mi persona favorita y por ende quiere decir que este capítulo le encantó y le fascinó. Así que por favor deja tu like, suscríbete. En las redes sociales de Chalas te la dejo por ahí en la descripción también, pero pueden mencionarla por favor para yo ponerla también para allá adelante. Y lo siguen también a él, porque es importante. Ese like, ese suscribirse y ese comentario nos ayuda a llegar a más personas y a poder traerle de manera gratuita este tipo de contenido que suma y aporta a la sociedad. Así es. @Ángel Chalas FS y otra cosa. FS. Finanzas saludables. Entonces, otra cosa que se lo vamos a dar al que llegó hasta aquí, no lo ponga en corto, ¿verdad? Ok. Para que sepa. Si usted llegó hasta aquí, ponga la palabra llegué y le vamos a dar un 50% de descuento en todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de asesoría que usted necesite.
50% de asesoría tuya. Llegué, nada más tienes que poner llegué. Comenta la palabra llegué. No, porque tiene que llegar hasta aquí. Si no llegaste hasta aquí, no tienes ese 50%. Me parece genial ese regalo. Yo voy a escribir llegué. Yo llegué. Señores, muchísimas gracias y nos vemos con el próximo libro. Chao, chao.